Ahora, ahora está grabando. Buenas tardes, espero que estén bien. Primer aviso de utilidad pública. Hay un texto que se lo mandé a su encargado o delegado, James Norambuena, que producto de que está muy pesado el PDF, no lo pude subir a la intranet, así que a él le compartí el documento porque a nivel de mail sí se podía compartir, no había ningún inconveniente. Básicamente el texto debiese aplicar para las próximas 3 sesiones aproximadamente, son como 50 hojas aprox, que debiese aplicar un poco el texto. Les va a servir para ir adentrándose un poco a las sesiones que vamos a tener, Profesor, disculpe, por lo menos las próximas 3 sesiones. Camila, hay gente en sala de espera. recién me apareció, gracias. Ahí los admití. No aparece nadie más. Eso a grandes rasgos. No sé si hay alguna duda ahí al respecto. Si ya les llegó el texto, ya lo manejan. ¿Sí? ¿No? ¿Está James por ahí? ¿No? ¿No está James? Si lo compartió con ustedes. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, profe, sí, aquí estoy, aquí estoy. Subí el drive a un drive que tenemos, el documento lo subí a un drive que Ya, tenemos buenísimo. como grupo, Buenísimo, por si James. acaso. Buenísimo. Ya. Así que ahí con él les compartí el texto para que les pueda servir también para ir entendiendo lo que vamos a ver. Como les dije, yo creo que las próximas 3 sesiones aproximadamente. Yo no sé si ya hay fecha para la segunda cátedra. Profe, pero cálmese. Ah, no, mentira. No, no, no. Yo no voy apurado, sino que para saber si es que hay. Todavía no está definido o si está definida. Por lo que me han informado, eso lo están viendo, está en trámite, no está todavía nada dicho. Perfecto. Perfecto. Pero bueno, es un texto fundamental que es lo que va a tratar más o menos las próximas sesiones, así que como para que vayan adentrándose ahí. Vamos a entrar de lleno a la sesión de clase de hoy, que se vincula también con el texto anterior o el último que alcancé a subir, que era la historia del derecho en Europa de Paolo Grossi, que ahí más o menos habla de lo que vamos a ver hoy, que se llama pluralismo jurídico. Pero sí me quiero detener un poco antes de avanzar en recordar, en reiterar, voy a sacar esto, mi credencial. En la idea y el objetivo de que hemos estado trabajando con respecto a estas sesiones. Fundamentalmente recordar que estamos viendo la historia del derecho y cuando empezamos a elaborar o a trabajar o a abordar las ideas de historia o cómo íbamos a abordar esta asignatura, era desde el punto de vista de las ideas, de los conceptos, y les hice una aclaración, por así decirlo, metodológica, entendiendo que, por un lado, si bien van juntos, el ejercicio pedagógico es separarlo y decirle, bueno, hay ideas y hay conceptos y definiciones, muchas, y estas mismas ideas o conceptos tienen sus aplicaciones, su forma de manifestarse en la realidad, o lo que aspiramos que cumplan su objetivo, que es el plano normativo de las ideas. Y por lo tanto, todas las ideas, todos los conceptos, y especialmente aquellos ligados al ámbito jurídico, están sujetos a un cuestionamiento y a un conflicto permanente por redefiniciones, por readecuaciones, etc. Por lo tanto, la historia del ser humano, la historia de los conceptos, la historia
del derecho es una historia siempre ligada a los conflictos, no necesariamente a la guerra, si ustedes quieren mirarlo de manera más sencilla, no, a los conflictos por redefinición de lo que vamos a entender por algunas cosas y cómo queremos que sean aplicados en la vida cotidiana. Así que reiterarles que ese es el espíritu de la clase, el espíritu de cómo vamos a abordar las nociones o lo que o los hechos que vamos a trabajar fundamentalmente con historia del derecho. Voy a presentar, valga la redundancia, la presentación para que empecemos a trabajar un poco ya esta sesión. No sé si hay alguna duda o consulta al respecto. Y nos fuimos. La clase de hoy dice relación con una idea que está en el texto de Grossi que les mandé, que a modo de spoiler, como le llaman hoy, esto vendría a ser una especie de conclusión. Me estoy adelantando a los hechos, por así decirlo. Antes de presentarles los hechos, les voy a presentar la conclusión de todo esto. Así que el texto de Grossi tiene como esa característica, la característica de ser un texto que nos permite entender a modo de conclusión lo que vamos a ver después por partes o por separados. ¿Y cuál es el concepto fundamental con el cual trabaja Paolo Grossi en su texto? Es la idea de pluralismo jurídico medieval, ¿sí? La idea de lo plural, entendiéndolo como primero diverso, así que eso es lo primero que vamos a entender por pluralismo jurídico, es decir, por la coexistencia, por la presencia de distintas ordenamientos o formas de entender el derecho y forma de manifestación del derecho. ¿Por qué? Vamos a avanzar un poco hacia allá. Esto me parece que ya ustedes lo manejan, lo vimos en la clase anterior, este esquema que lo pueden encontrar en cualquier manual, en cualquier diapositiva. Estamos abordando el derecho desde la perspectiva de la Edad Media, que vamos a entender la Edad Media como el fin del Imperio Romano, de Occidente fundamentalmente, y esta Edad Media la vamos a dividir en dos periodos, como es la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, ¿sí? O la Temprana Edad Media y la Tardía Edad Media. En este contexto temporal que nos sirve para orientarnos, vamos a ver entonces la coexistencia de distintas formas u ordenamientos jurídicos que van a coexistir. Fundamentalmente el que nos interesa a nosotros, fundamentalmente, es la idea del derecho que se empieza a practicar en la zona europea occidental. Y esto es lo que vamos a tratar de abordar, no de manera minuciosa, pero sí de manera concreta para que a ustedes les vaya quedando claro. Esto es más o menos un esquema para que ustedes tengan una fijación tanto temporal como territorial o espacial. Esto es lo que fundamentalmente va a estar sucediendo entre el 500 y el 1500 aproximadamente. ¿Sí? 1000 años más o menos de coexistencia o existencia de lo que la literatura en general, pero en este caso en específico a través de Paolo Grossi, vamos a llamar como pluralismo jurídico. ¿Sí? Y en términos espaciales o territoriales, lo que está aconteciendo fundamentalmente en la zona occidental del ex Imperio Romano. ¿Sí? La tesis de Grossi es esta. La Edad Media jurídica empieza a dibujarse lentamente en los recursos y en las invenciones con que la sociedad del siglo
IV y siglo V intenta organizarse dentro de los vacíos engendrados por el derrumbe del edificio político y jurídico, diría yo también, admitir, perdón, que es no solamente el derecho romano, sino que la cultura que ahí circulaba, ¿sí? Entonces, como primera idea de estas conclusiones que vamos a trabajar, tiene que ver con la presencia de una civilización, de una cultura que está en declive, que está derrumbándose, y lo vamos a entender como un edificio, esa civilización, que se empieza a derrumbar. Aquello que se derrumba, entonces, no significa que se entierra, pero sí lo que empieza a suceder es que estos grupos humanos y estos nuevos grupos humanos, porque a grandes rasgos, como ustedes lo vieron en sus colegios, o quizás en esta misma asignatura con otro profesor, etc., una de las razones que se esgrimen como parte de la caída del Imperio Romano es una serie de invasiones de grupos nórdicos, fundamentalmente, nórdicos me refiero del norte, no necesariamente con su cultura nórdica, que los vamos a asociar y los vamos a llamar germanos, por así decirlo, que van a instalarse en estos nuevos, no en estos nuevos, en los territorios que antiguamente estaban conquistados o dominados por el Imperio Romano. Por lo tanto, lo que va a suceder ahí es la aparición de nuevas culturas, nuevas formas de entender la realidad y fundamentalmente nuevas formas de entender la organización social y por lo tanto lo jurídico, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Alguna duda o consulta hasta ahí? ¿Leyeron el texto de Grossi? Me imagino que no. La Yo verdad no. es que no. No lo han leído. profe. Es que, profe, ese es el texto que usted le mandó al delegado, ¿cierto? No, es uno que subí a la intranet, es uno que subí creo incluso antes de la prueba, antes de los recesos, etc. Ay, no lo vi, lo siento. Dale, no hay problema. Como les decía, bueno, la idea es que yo les voy subiendo textos que les va a servir de alguna otra manera para enfrentar las clases. Y sería muy ideal que ustedes lo lean de alguna otra manera, aunque sea superficialmente, que algo les quede y pueden hacer también consultas o de alguna otra manera les cause sentido lo que después yo empiece a hablar o a explicar. Más o menos esa es como la metodología de trabajo que he ido estableciendo junto a ustedes, que es decir, subirle algunos textos que los pueden o no entender a grandes rasgos, pero de alguna otra manera el solo hecho de que los lean y accedan les va a ir generando una idea y de alguna otra manera mis presentaciones, tanto en la diapositiva como en lo que voy a estar explicando, se basan en aquello que les mandé a leer, ¿sí? Entonces, la tesis de Grossi es decir, bueno, cayó el imperio, no desaparece en su totalidad, y lo que vamos a estar en presencia entonces es el florecimiento, la emergencia de distintas formas de entender lo que Churchill llamaba el orden duradero, ¿no? Distintas formas de entender el orden social y por lo tanto las condiciones jurídicas para mantener ese orden social, para sustentarlo. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos lo que nos va a decir Grossi. Lo que sucede en la Edad Media entonces en el fondo es que los grupos enfrentados, distintos grupos humanos enfrentados a el decaimiento y a la ya inexistencia de un control romano, o del control de lo que llamamos no solamente la cultura romana, sino que el derecho romano, implicó entonces la necesidad de asumir ese vacío y por lo tanto ir generando las nuevas condiciones de existencia. ¿Sí? A grandes rasgos, lo que Grossi, y también en el texto que le mandé a James y que el que compartió a través del Drive, en el fondo ahí, en ese texto también se ve
Ay, de nuevo se pega. No sé por qué sucede esto. Tendré que dejar de compartir y volver a compartir. No, dejar de compartir. Veamos ahora. Disculpen, chiquillos, esto real, o chiquillas, no, realmente no sé por qué sucede esto. Lo que va a entender Grossi, y no solamente Grossi, sino que también muchos historiadores del derecho, como Tamar Herzog, que es el otro texto que les subí, es que este edificio que vamos a llamar derecho romano se va a destruir, por así decirlo. Entre comillas, destruir, ya lo vieron en Schiavoni, que permanece en el tiempo, pero entre comillas se destruye, y lo que van a aparecer son, o lo que la literatura y la historia logra recoger, son distintos ordenamientos jurídicos. Los más clásicos son los que les voy a mostrar acá, ¿no es cierto? Por un lado, el derecho canónico, que es el ordenamiento jurídico que empieza a surgir desde los primeros cristianos, pero fundamentalmente el que empiezan a desarrollar los cristianos del siglo V en adelante, ¿sí? Fundamentalmente a través de los cónclaves que se empezaron a realizar primero para definir qué es la fe, qué es la religión, y por lo tanto cuáles son los pilares que sustentan la fe cristiana, y que después va a derivar también que esas definiciones de fe se van a transformar también en definiciones jurídicas, propiamente tal. Probablemente basados en algún momento también en parte del derecho romano, ¿sí? Al mismo tiempo, y esto tiene una connotación quizá en términos temporales de más larga data, es decir, o no de más larga data, sino que se va a dar quizás casi a los finales del derecho, de la Edad Media, también va a convivir, algunos lo niegan, pero la gran mayoría reconoce la existencia del feudo. Eso sí, efectivamente existió como modo de producción en términos marxistas, sería como una forma de existir, de desarrollar y cumplir nuestra existencia, y por lo tanto eso también derivó en un tipo de derecho propiamente tal, en una forma de organizar esos lugares que vamos a llamar los feudos, ¿sí? Me imagino que escucharon y han escuchado también de los feudos o del feudalismo, también se debe haber visto en las clases, en el colegio fundamentalmente. Por otro lado, hay infinidad de grupos, tribus, comarcas, sociedades que se empezaron a instalar en lo que conocemos como Europa Occidental desde el 200, 300 en adelante, pero con mucha fuerza desde el 500, y que la literatura les llama los pueblos bárbaros o los pueblos germanos, ¿sí? La literatura en general lo va a agrupar y les va a llamar derecho germánico, que para otros en realidad no existiría propiamente tal, porque son distintos grupos, y por lo tanto no sería bueno sumarlos en un solo grupo o en una sola bolsa que vamos a llamar, por así decirlo, derecho germánico. Si me permiten, para variar un ejemplo burdo, es de alguna otra manera nosotros como curso podemos tener una organización y una legislación propia, los otros cursos sucesivamente sus propias legislaciones, pero de alguna otra manera la literatura con posterioridad les va a decir el ordenamiento de las escuelas de derecho de la UTA. Y listo. Cuando en rigor, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, son grupos completamente distintos. Pero de alguna otra manera van a compartir un espacio de tiempo y un espacio territorial bien compacto, así que tiene sentido llamarle derecho germánico. Obviamente que también se desarrolló
y también existieron jerarquías al interior de distintos grupos humanos, y también existió un derecho que vamos a llamar el derecho real, que de alguna otra manera, en este pluralismo jurídico y con posterioridad, en la Baja Edad Media, cuando se empieza a terminar la Edad Media, va a ser uno de los derechos más predominantes. Pero también es súper incipiente en los inicios, son los pequeños grupos que mantuvieron la esencia de tener reyes, y por lo tanto fueron creando una legislación que nacía desde estas autoridades que fueron los reyes, ¿sí? El ejemplo más emblemático es lo que sucede después con Carlomagno, ¿no? Con todo lo que fue la caída del derecho romano y la creación, por así decirlo, del imperio de Carlomagno, o aquello que llamamos el derecho de Carlomagno. Y por otro lado, al mismo tiempo se va a ir generando, todos estos derechos de alguna otra manera tienen algunos vínculos, ¿sí? Algunas semejanzas, algunas relaciones. Por un lado vamos a hablar también del jus comune, que es el derecho que van a ir creando los pueblos propiamente tal. Y esto fundamentalmente el jus comune le vamos a llamar al derecho que se crea en la parte territorial de Europa, o en la parte central de Europa, y el common law, que es el derecho común también, que es el que se crea fundamentalmente en la parte anglosajona, Inglaterra, Dinamarca, etcétera, por esos lados. Pero lo vamos a entender como derecho de los pueblos, ¿sí? Como derecho de los grupos humanos no jerarquizados de alguna otra manera, ¿sí? Algunos otros autores, yo no lo quise poner acá porque no está completamente consensuado, también incluyen el derecho comercial, como parte ya sea del jus comune o como un derecho aparte, que sería parte de esta pluralidad de ordenamientos jurídicos. ¿Hasta ahí hay alguna duda, consulta? Profe, ¿podría explicar de nuevo el último ahora que explico? Es que no lo entendí muy bien. Sí, bueno, de alguna otra manera, vamos a ver estos por separados, ¿sí? Por eso les decía que esta es una clase que es más bien la conclusión. Estoy haciendo un spoiler, esto es la conclusión de lo que es esta parte del derecho medieval, que la característica es que es plural, y que dentro de eso plural vamos a encontrar esta diversidad, lo canónico, lo feudal, lo germánico, lo real, y lo que la literatura llama jus comune, o common law, o derecho de los pueblos, propiamente tal. ¿Sí? Ah, ya, profe. Muchas gracias. De nada. Profe, una pregunta. Sí. ¿Todos estos derechos Habla, estaban perdón. al mismo? No, ¿Quién yo, habla? Macarena. Macarena, perdón. Ah. ¿Todos estos derechos estaban al mismo tiempo que el derecho romano o vinieron después? Mira, justo iba a terminar con esa parte. No te voy a responder ni sí ni no. Esto es lo que la literatura en general, ustedes se van a meter en cualquier manual de historia del derecho y van a encontrar que hay una fase, por así decirlo, que se llama la vulgarización del derecho romano. ¿Sí? Por vulgarización del derecho romano se entiende fundamentalmente la adaptación que hacen distintos pueblos del derecho romano. La mayoría de los historiadores coinciden en que probablemente cada uno de estos derechos que les estoy mostrando acá, o que más que nada que salen desde lo que Grossi establece, de alguna otra manera tiene algunos pilares del derecho romano. ¿Sí? En su totalidad, no necesariamente en su totalidad. Probablemente el derecho canónico sea el más cercano, el mucho más cercano al derecho romano, tenga muchos pilares del derecho romano. De alguna otra manera, cada uno de estos órdenes jurídicos toman aspectos del derecho romano, lo reinterpretan, lo readecúan a sus propias cosmovisiones. ¿Sí? Entonces, la respuesta es, no es la existencia del derecho romano como probablemente lo vimos en las clases anteriores, o lo están viendo en su curso de derecho romano, pero sí hay ciertas continuidades, ¿sí? Pero prevalece probablemente más bien sus tradiciones y sus culturas, y lo adecúan entonces algunos elementos del derecho romano. Mi tesis es que probablemente
aquellos que accedían a la lectura, fundamentalmente eclesiásticos que podían leer, fueron los que más tomaron del derecho romano. El resto de los grupos humanos no accedían fundamentalmente a la lectura y por lo tanto les llega más de oído, por así decirlo, lo que entienden por derecho romano. ¿Se entiende la idea o no? Macarena, ¿se entendió? ¿El Sí, resto profe, sí, también? profe. ¿Sí? Esto es como el famoso ejemplo del cuando yo le hablo a alguien a un costado y sigue el rito y llega hasta la vuelta hacia mí y llega un mensaje Profe, completamente... una ¿Quién pregunta habla? que me da curiosidad, a ver. Dona. Entonces, sí, Dana. Dana, perdón, que dice Dona en tu... Sí, sí. Vale. Entonces, ¿qué derecho predominaba en las ciudades-estado de Italia? Usted sabe de este siglo famoso de Florencia y todo. ¿Qué derecho Probablemente, predominaba? claro, me imagino que tú cuando te refieres a estas ciudades, estados en Italia, estamos hablando más bien de... Florencia, la ciudad exactamente, del y Vaticano, todo. finales de la Edad Media, lo que vamos a empezar a llamar Renacimiento. Exacto, sí es. Mi impresión es que fundamentalmente es un derecho con características más reales, de característica real, ¿sí? Lo que quiero que entiendan, de alguna otra manera, volviendo a un ejemplo burdo, de hacer un paralelismo de nuestra realidad, solamente insisto, para hacer burdo el ejemplo, pero para que se entienda de alguna otra manera, si nosotros en nuestro barrio tuviésemos ciertas leyes, ciertas normativas que rigen la vida nuestra en ese barrio, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo en ese barrio viven, no sé, creyentes, que le harán caso a sus propias normas. También algún que otro extranjero, que le dará vida a sus propias normas, a sus propias tradiciones. Y probablemente alguien dirá, yo soy el dueño de esta ciudad y por lo tanto voy a dictar normas que para todos. Probablemente esa es la tensión que se vive en la Edad Media de esa época. ¿Cuál prevalece más? En un momento no está claro, no va a estar claro, y probablemente de hecho va a tender hacia la centralización nuevamente. A finales del siglo XIII, por ahí, se va a ir centralizando nuevamente porque van a empezar a existir controles, ¿sí? Entonces van a chocar los derechos propios del pueblo versus los derechos de las autoridades o reyes. Van a chocar y bueno, van a venir guerras por eso, de hecho. Van a haber guerras en nombre de aquello. Pero en esas ciudades específicamente de las que tú me hablas, probablemente hay una coexistencia tanto de un jus comune, hay tradiciones germánicas y parte de un derecho real propiamente tal. Y ahí va a estar la lucha, ¿no? ¿Cuál pesa más? ¿El derecho del barrio, el derecho de estos creyentes, el derecho de esta autoridad que dice ser el dueño o rey de esta ciudad, etcétera? Eso es lo que se va a dilucidar y se va a dilucidar con guerras, fundamentalmente, y van a aparecer los estados en el 1400, 1500 en adelante. ¿Se entiende? Y los estados van a monopolizar y va a surgir la figura del Estado como lo conocemos hoy, como el monopolizador y el creador efectivo de la legislación. ¿Se entiende? En estos momentos estamos en presencia fundamentalmente de grupos humanos que empiezan a generar sus condiciones de existencia y sus normativas a partir de su propia experiencia. El problema se va a dar cuando coexistan con otros grupos y cuando lleguen otros grupos a reclamar derechos sobre esos territorios, sobre esos pueblos. Pero bueno, eso es parte de lo conflictivo que les he dicho que es la historia. Pero se entiende la idea de pluralismo, ¿no? Es la coexistencia. Es que me da curiosidad, es que me pongo a pensar en las diferentes épocas y ahora que usted nombró eso, yo digo, wow, ¿cuál será así como la que tenía como un poco más de valor? Entonces, profe, digamos en la época de las cruzadas,
¿Era Ujú. más predominante el derecho canónico o el feudal? No, yo me atrevería a pensar, esto estamos elucubrando porque en rigor probablemente no hay mucho estudio al respecto, eh, pero me voy a meter en el espíritu de la tesis de Grossi y yo diría que coexisten. Algunos en algún momento mandarán más que otros. Efectivamente, para aquellos que se van a declarar cristianos, efectivamente va a ser ese el derecho que va a tener más peso que probablemente el derecho de la tribu a la cual pertenece. En la medida que toda la tribu pasa a ser cristiana, se van a complementar las tradiciones de la tribu con lo cristiano y probablemente se van a conjugar. ¿Sí? Lo que ustedes van a ver, por ejemplo, cuando nos metamos en derecho germánico es probablemente una continuidad del derecho canónico fundamentalmente, o si lo quieren llamar de alguna otra manera, va a ser subsumido, va a estar acoplado tanto lo germánico como lo canónico en algún momento de la historia, llámense del 800 en adelante aproximadamente. Entonces, más que verlo con la lógica de que actual, de decir, está la legislación, está la constitución y esa pesa, por así decirlo, lo que vamos a tener es que distintos grupos van a tener distintas normativas para configurar su existencia. Y eso va a generar momentos de coexistencia pacífica, pero también va a generar momentos de coexistencia bastante conflictiva, que incluso va a terminar en guerras. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna duda por alguien más? Entonces, como les dije, nosotros vamos a ver y nos vamos a aproximar someramente en las características de estos distintos órdenes jurídicos, pero quiero que les quede súper presente que son elementos que en algunos momentos van a estar muy vinculados, es decir, es muy probable que el derecho feudal se base mucho en grupos germánicos, en grupos germanos, ¿sí? Y por lo tanto tenga tradiciones germanas incorporadas. Pero al mismo tiempo, como la Europa del 500 en adelante se cristianizó, también tenga elementos del derecho canónico. Entonces van a coexistir, van a convivir. ¿Ya? Entonces, es evidente que lo que acá tienen que hacerse la idea es que van a coexistir, por ejemplo, las normativas que nos vamos a dar nosotros como clase del grupo B, versus la del grupo A, versus la del segundo año, versus la del tercer año, etc. Y en algún momento, cuando por alguna razón coincidamos, ya sea como para generar un grupo o una civilización más grande, o una sociedad más grande, ¿cuál va a ser la que va a tener más peso? Probablemente se resuelva de manera conflictiva, ¿no? Se resuelva de manera de la imposición de unos por sobre otros. ¿Ya? Por eso va a ser, y por eso generalmente nosotros en la escuela lo que vemos es fundamentalmente, en historia me refiero, son guerras. No vemos otra cosa, no vemos proceso, ni idea, ni nada por el estilo. Vemos la guerra tanto, la guerra tanto, la guerra E, la guerra Z, la guerra por allá, la guerra por acá, y eso explicaría la configuración de algo. Tiene un sentido cuando se habla solamente de guerras. ¿Mm? Lo que denota nuevamente la idea fundamental, que la realidad es un proceso conflictivo. Se quedó pegado, ¿no? No sé qué será. Realmente no sé qué será. Ya, vamos a volver a compartir. Si alguien sabe de este problema y me puede educar, estaré eternamente agradecido. Entonces, como les decía, de alguna otra manera, la literatura lo puede asimilar esto a lo que en algún momento algunos historiadores del derecho llaman la vulgarización del derecho romano. ¿Mm? La idea de cómo el derecho romano empieza a ser interpretado de distintas maneras
por distintos grupos humanos. ¿Sí? Entonces, volviendo a Grossi, y volviendo a las conclusiones, lo que va a decir es que el derecho medieval es un taller de praxis, de prácticas constantes. La época medieval es una época de ensayo, por así decirlo, con respecto a lo que vamos a entender por derecho, o lo que cada grupo humano, cada sociedad o comunidad va a entender por derecho u ordenamiento jurídico, ¿sí? Entonces, volviendo a las conclusiones, Grossi nos va a decir, independiente cuál sea el derecho germánico, el derecho feudal, el derecho canónico, etc., podemos sintetizar o concluir que las características de cada uno de estos ordenamientos jurídicos son las siguientes. ¿Sí? ¿Ya? Por un lado, estos distintos ordenamientos jurídicos que vimos en la diapositiva anterior, una característica o conclusión que podríamos asumir es que era de carácter factual o territorial. ¿Sí? ¿A qué se refiere la idea de factual o territorial? Está acá un poco, bueno, está en el texto, pero también está acá en la diapositiva, ¿no? Que deriva del término factum. Factum significa hechos. Es un derecho que está inscrito básicamente en los hechos. ¿Qué vamos a entender por hechos? Cosas físicas y cosas sociales, lo que emerge de nuestras interacciones, que nos van a moldear, ¿sí? Que al mismo tiempo de moldearnos, nos van a definir y nos van a disciplinar. ¿Cómo les explico bien esto? De alguna otra manera, vuelvo a un ejemplo burdo, de alguna otra manera, un castigo, cuando éramos niños, de alguna otra manera significó un ordenamiento, un modelamiento de nuestras conductas. De alguna otra manera asumimos y entendimos que un acto nuestro, concreto, era susceptible de ser castigado y por lo tanto de aplicar cierta sanción. ¿Sí? Entonces acá no va a estar inspirado en una abstracción que en algún momento fue lo que caracterizó el derecho romano, sino que va a estar en cosas concretas. Usted mató, usted robó, etcétera. Son hechos concretos, no situaciones abstractas, no son situaciones que imaginamos, sino que son situaciones reales. Estos hechos básicamente están basados en la idea de la tierra, porque es la tierra nuestra fuente de supervivencia. El pastoreo y el trabajo agrícola va a ser fundamentalmente uno de los principales fuentes de mantención o de producción de vida cotidiana, ¿sí? El comercio, de alguna otra manera, no lo va a hacer tanto, o por lo menos en un inicio no lo va a hacer tanto, pero son los hechos y sus consecuencias los que nos van a generar la forma en cómo vamos a producir derecho. Recuerden que esta es una época que además de las invasiones cristianas y germanas, después van a venir las invasiones árabes o musulmanas, fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, una vida que está azotada, como lo vimos en la diapositiva de la clase, la última que vimos, pestes, hambrunas, etc. Entonces, es un derecho que se basa en eso. Esa es la vida, por así decirlo, del medioevo. Una vida dura, donde la naturaleza es bastante fuerte y moldea nuestro espíritu, moldea nuestra forma de entender la realidad. ¿Sí? Y la sangre va a ser otro elemento bastante potente que va a definir la forma en que vamos a hacer derecho. ¿Sí? Lo que nos va a decir Grossi es, va a estar muy asociado a la idea de sangre, linaje, herencia, como elemento que va a caracterizar cualquier ordenamiento jurídico. Y eso es una invención del ser humano, pero muy concreta, muy real. No sé si se entiende. ¿Hay alguna duda, consulta?
probablemente el derecho canónico sea el menos factual o territorial. El derecho canónico imagina una comunidad inexistente, un espacio inexistente, pero le da vida al cielo, al perdón, a la reinvención, etc. Le da vida a aquello. Pero el resto de los derechos, el resto de los ordenamientos jurídicos está asociado a cosas concretas de la vida cotidiana, ¿no? Muy concretas. ¿Sí? ¿Duda, consultas? ¿No? Seguiré avanzando. Los noto entretenidos. Otra característica que nos va a decir que tiene este derecho, especialmente el medieval, a diferencia de lo que vamos a ver en la época moderna, en donde va a aparecer la escritura propiamente tal, es que es de carácter consuetudinario. ¿Sí? ¿Qué se entiende por consuetudo o consuetudinario? Es la repetición colectiva. El derecho encuentra su origen y su mantención en el tiempo a través de los ritos, de los bailes, de los cantos, de ceremonias. Básicamente, la mayoría de estos, y de hecho hoy lo sigue teniendo, el que vayamos a un tribunal, que haya un juez, eso es un rito, es una ceremonia. ¿Sí? Pero acá, en el fondo tiene el valor que además habla por sí mismo esos ritos, ceremonia, porque nos comunica. Porque ahí está el derecho, de alguna otra manera. A diferencia de hoy que está escrito, entonces yo cualquier cosa lo puedo buscar. Hoy en Google busco la ley X y entiendo y voy después, seguimos la ceremonia de los tribunales, etc. Pero en estos momentos lo que tenemos para formas de comunicar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo permitido, qué no es lo permitido, vamos a tener distintas formas de comunicar eso. Y fundamentalmente son consuetudinarias, ¿no? De boca en boca. Eso de boca en boca se expresa con música, con cuentos, Profe, con entonces bailes. usted se refiere que es como pura, ¿cómo se dice? Moralidad, o no, o sea, que es como puro, procedimiento, no sé, así como te explico Todo. del juez, o sea... Todo ay, eso, los procedimientos y el derecho propiamente tal, es decir, aquello que está permitido o aquello que no está permitido, aquello que se puede o no se puede, se va a comunicar a través de lo consuetudinario. ¿Qué se entiende por consuetudinario? Aquello que se traspasa fundamentalmente a través de la vista o del oído, ¿no? Del boca a boca. Y eso, para eso hacemos ceremonias, para eso hacemos bailes, para eso hacemos cuentos. La tradición germana tenía una tradición que por algún momento se mantuvo durante mucho tiempo y que después los cristianos vinieron a cuestionar y que igual lo utilizaron, pero después desapareció, que se llamaban, por ejemplo, las jordalías. Las jordalías eran métodos de prueba, por así decirlo. Y por lo tanto era sometido a lo que hoy podríamos llamar, y de hecho a vejámenes, te ponían en agua caliente o cosas calientes para ver si no te quedaba marca, era porque efectivamente eras inocente. Hoy lo podemos ver como una tontera, pero en rigor era una creencia de la época súper marcada, ¿no? De ver si fuiste traidor o no fuiste traidor. ¿Cómo saber que traicionaste al pueblo o no? Era sometido a un método de prueba o de blanqueamiento. Y por lo tanto, esas pruebas podrían ser hoy, las catalogamos como inhumanas, ¿no es cierto? De hecho, hoy, en la actualidad, no puedo cometer vejámenes contra alguien con tal de sacarle un testimonio, ¿no? Volvemos al ejemplo inicial de aquello de la tortura, ¿no? Probablemente yo podría a usted someterle a los vejámenes más amplios posible para sacarle una verdad y por lo tanto con eso mantener una sociedad y decir, esta persona iba a cometer estos delitos y no se puede, no es factible, no se debe hacer aquello, ¿no es cierto? Entonces la Inquisición podría estar dentro de esta categoría, como ahí dice, práctica Pero que se
Claramente, claramente. Aunque recuerden, probablemente aquellos que manejaban más tradiciones escritas eran precisamente los cristianos, ¿no? Que eran los que accedían y manejaban la lectura fundamentalmente. Pero todos esos ritos, como la Inquisición, etcétera, son ritos para comunicar qué es lo que vamos a entender por derecho y cuáles son, hoy los leemos, por eso nos parece un poco más, entre comillas, sencillo. Pero en la época, el derecho, ¿cómo se practicaba? Se practicaba a través de esto. Tradiciones colectivas, cuentos, música, ceremonias, ritos, etc. ¿Se entiende? Entonces, cualquiera de esos Profe, ordenamientos disculpe, jurídicos tenía estas características. Andrés, se podría decir entonces que es como la cultura, ¿no? De las costumbres. claro, emerge desde ahí. Se utiliza lo mismo que tenía una práctica. A ver, de alguna otra manera, el mejor ejemplo que yo les puedo dar, y para los que somos de acá y los que han vivido algún tiempo acá, el carnaval es probablemente una ceremonia, una tradición, un rito, un baile, que no solamente es un baile, es también una forma de comunicar. Es una comunicación no solamente que comunica, por ejemplo, temas de espiritualidad, la relación que siente una comunidad, un pueblo con alguna divinidad, por ejemplo, pero en algunos ritos ustedes, bueno, esto es un baile, pero comunican, por ejemplo, aquello que está permitido, que no está permitido, etc. Entonces, se supone que aquellos que están viendo, o que están recibiendo, o que están incluso bailando, están accediendo a aquello que el derecho les permite o no les permite. ¿Mm? Y eso efectivamente, como tú dices bien, Andrés, emerge desde las propias culturas, ¿no? El baile no solamente sirve para comunicar espiritualidad, sirve para explicar el origen de la vida, y sirve también para explicar qué es lo que es el derecho para ese grupo humano. ¿Se entiende? Sí, Profe, profe, gracias. ¿Quién habló, perdón? profe, entonces, consuetudinario Perdón, Javi, es perdón. basado en sí, entonces basado en la tradición o costumbres típicamente propio de las sociedades premodernas. Claro, claro, de todas maneras, po, de todas maneras. Claro que sí, claro que sí. Eh, De hecho, lo que va a hacer los modernos es probablemente ir haciendo distinciones y separaciones. Esto es baile, esto es cuento, esto es acá, esto es allá, y esto es derecho. ¿Sí? Esto que está escrito acá en este papel. Eh, Después otra cosa es su aplicación, eh, y toda su tradición detrás. Pero para estos grupos humanos probablemente está todo condensado. Digámoslo de una manera, el baile condensa el origen de la vida, eh, cuáles son las principales divinidades, y también qué es el derecho para este grupo humano. ¿Se entiende? Eso es lo consuetudinario. Y lo que va a estar lleno de estos derechos que vimos con anterioridad, va a estar lleno de características consuetudinarias. Salvo, probablemente y fundamentalmente, desde el 1000 en adelante, el derecho canónico, que se va a ir consolidando a través de escrituras. Porque, como ustedes bien saben y lo vieron en el colegio, fundamentalmente son los curas los que acceden a la literatura, después van a ser reyes, nobles, hasta que después ya alcanza un nivel de expansión mayor. ¿Sí? Otra característica que nos va a hablar, ¿qué hora es? Estamos todavía. Otra característica que va a tener estos distintos órdenes jurídicos, nos va a hablar de una distinción ordinativa y potestativa, Grossi. Ahí está la definición, léanla bien a ver si la entienden. Y me hacen alguna pregunta o consulta, o si alguien quiere opinar al respecto.
¿Se entiende? Sorry. ¿Se entiende? Sí, profe. Lo que nos va a decir Grossi, en el fondo, es que probablemente las características de estos ordenamientos jurídicos medievales, derecho canónico, germánico, etc., tenga más bien un carácter ordinativo, es decir, que emerge desde las propias tradiciones y costumbres, como bien lo planteaba Andrés en la consulta anterior, y que va a surgir desde nosotros mismos, por así decirlo. ¿Sí? Y se va a distinguir de un derecho que provenía incluso desde el derecho romano, esta idea potestativa que subraya la expresión de una voluntad superior, que cae desde arriba, es decir, de un legislador, ya sea el rey o nobles, que van a legislar y van a dictaminar cuáles son las leyes que van a ordenar la vida societal. ¿Sí? Probablemente el derecho real va a tener más una característica potestativa, ¿no? Pero de hecho el mismo derecho canónico va a tener una base en las propias comunidades cristianas que van a ir creando la legislación canónica. Después van a surgir los papas, el Vaticano, y por lo tanto se va a desprender de eso ordinativo y va a tener un carácter mucho más potestativo, ¿no? Pero a grandes rasgos, la figura es esta, es un derecho que emerge desde abajo, desde los propios grupos humanos, en donde básicamente no vamos a encontrar muchas jerarquías, ¿sí? Aunque todo grupo humano tiene jerarquías, así que, pero la noción es como que no existen unas jerarquías tan amplias o tan grandes propiamente tal. ¿Se entiende? Entonces va a ser un derecho que va a tener una finalidad más bien ordinativa, que va a estar, como les dije en la primera, factual o territorial, va a estar basada en la vida cotidiana, Y por lo tanto, desde aquellos que viven y sufren la vida cotidiana van a emerger las normas que van a regir esa vida cotidiana. Aquello que se va a permitir y no se va a permitir. Aquello que va a solucionar un problema o no lo va a solucionar. ¿Sí? Lo que evidentemente va a suceder desde el 1500, 1300, 1400 en adelante va a ser algo que va a ir desapareciendo este carácter ordinativo y va a tener más bien un carácter potestativo, ¿no? Y después va a ser el monopolio de los estados, aquellos que van a configurar y crear derechos. ¿Se entiende? Si lo pudiera hacer gráficamente, o de nuevo, siempre mi tontera, de manera burda, es como si nosotros, en nuestras clases cotidianas, fuésemos definiendo una normativa que defina cómo deben ser las clases. ¿Sí? Y de alguna otra manera lo que va a suceder con el tiempo es que después va a ser desde rectoría que se va a fijar un reglamento de cómo deben ser las clases. ¿Sí? Ahí tendríamos una diferencia entre ordenativo y potestativo. ¿Sí? Hoy día andan prendidos, se pasaron. Digan algo nomás, para no sentirme tan solo. Perdón, profesor, estoy tratando de digerir, me cuesta, pero lo intento y quiero hacerlo. Pero pregunten nomás, pues si les Perdón, cuesta, profe, es que es si la les cuesta, diga Anita. Es que es la primera clase que tenemos después del receso, entonces estamos como... ¿Ha visto ese monito que está con los platillos arriba? Sí, tenía que ser el latero de yo, pero bueno, ya va a pasar. Bueno, la idea es que, bueno, después si quieren repasar la clase y pueden hacer consultas, no hay ningún inconveniente. Grossi nos va por eso estamos viendo de manera, esto es una conclusión teórica, por lo tanto igual tiene esa dificultad.
Profe, Quizás una consulta. cuando veamos los ordenamientos jurídicos propiamente tal, les vaya causando sentido. ¿Quién habló? Disculpe. Profe, disculpe una consulta. Entré un ¿Quién poquito habla? tarde. Disculpe. Alexis. Alexis. Consulta, está hablando sobre el libro, ¿cierto? ¿Está sobre la guía de estudio que envió? Reitero, Alexis, desde la primera sesión de clase les dije que la idea es que yo les voy subiendo textos y esos textos de alguna otra manera se vinculan con la clase que le estoy haciendo. Salvo la primera clase que no tenía texto asociado, la mayoría de las clases están asociadas a textos que les he ido subiendo. Sí. Perfecto, gracias. De nuevo sí que veo. Vamos a compartir. Esto es lo plural. Estos son los ordenamientos jurídicos que vamos a ver por separado, pero Grossi nos va a decir, a manera de conclusión, una característica que recorre a cada uno de estos ordenamientos son los siguientes. Lo factual, lo consuetudinario, lo ordinativo potestativo, porque efectivamente van a haber otros, como el derecho real, que va a tener una característica mucho más potestativa, desde una jerarquía hacia abajo. Lo mismo que también parte del derecho feudal, ¿no? Va a tener una jerarquía, los nobles o señores feudales que van a bajar una normativa hacia el resto. ¿Sí? Se van a combinar, pero fundamentalmente Grossi va a entender que lo ordinativo es mucho más común, o por lo menos en los primeros años de la Edad Media, o los primeros siglos, va a ser más de carácter ordinativo. Y otra característica que nos va a hablar Grossi tiene que ver con las nociones de utis socius y utis singulus. A grandes rasgos, estos distintos ordenamientos jurídicos están orientados a mantener lo más importante para la época, que es la comunidad. ¿Sí? Llámese tribu, llámese comarca, llámese comunidad, llámese un burgo, llámese una comunidad de oficios, artesanos, etc. El derecho tiene más bien una finalidad de mantener ese grupo, ese vínculo humano. ¿Sí? Probablemente el derecho moderno y el derecho que nos recorre hoy tiene más bien una característica de orientarlo hacia el individuo, ¿no? Ustedes entenderán probablemente acá y asociarán la importancia de la tradición cristiana al respecto, ¿no? De la idea de una comunidad, y que esa comunidad, cada uno debemos hacer lo nuestro para mantener viva esa comunidad, porque lo importante es la comunidad, no el individuo, a grandes rasgos. Entonces, una característica que va a recorrer estos derechos medievales, por así decirlo, o derechos, ordenamientos jurídicos medievales, es una finalidad utis socius, la mantención de la comunidad, la sobrevivencia de la comunidad, probablemente por lo que vimos en las sesiones anteriores, ¿no? La hambruna, la muerte, la peste, invasiones, guerras, etcétera, hacen necesario entender que lo importante es el vínculo, y no mi propia sobrevivencia, sino que la sobrevivencia de mi grupo que está alrededor. Y por lo tanto, cualquier cosa que altere o rompa esa comunidad es vista como una alteración al orden. Y por lo tanto castigada de alguna otra manera. ¿Sí? Mientras que probablemente todo el derecho que se empieza a hacer del Renacimiento en adelante va a tener más bien una característica: cómo resguardamos la libertad, los derechos, los principios, el espíritu del individuo, de la persona. Y fundamentalmente de la persona, después en el 1700, 1800 va a ser de la persona frente a lo que vamos a llamar Estado, y ahí surge lo que es
el liberalismo propiamente tal, como la idea de el resguardo del individuo frente al poder del Estado, al poder de un grupo humano. ¿Se entiende? Entonces, Grossi nos va a decir que una característica que recorre estos ordenamientos jurídicos es su característica más bien utis socius versus utis singulus, derecho societal versus derecho singular, ¿sí? Acá no vamos a hablar mucho de derechos que resguardan a la persona, porque la comunidad es lo importante, y aquel que se mantiene al margen de la comunidad, o aquel que rompe los esquemas de la comunidad, de hecho es como marginado. Algunos de esos elementos siguen vivos en nuestra forma de entender el derecho, pero muy poco, muy poco. En estos momentos tiene mucha validez. Entonces, véanlo, aquellos que son más bien católicos, cristianos, aquel que, bueno, que lo practican fehacientemente, aquel que no practica ciertas tradiciones queda afuera. Si yo no soy bautizado, no soy parte de la comunidad religiosa que vamos a llamar catolicismo. Si yo no cumplo con los distintos pasos no soy parte de la comunidad. Por lo tanto, no seré parte de la redención o de la salvación, por así decirlo. ¿Se entiende? Supongo que sí. Y otra característica que va a atravesar todo este derecho, esta es lo que me gusta más y es sobre lo cual abordo yo o trabajo mis reflexiones y mis estudios, ¿sí? Grossi le va a llamar la característica que son derechos de alguna otra manera incompletos. En otros textos los van a encontrar como derecho personal o la personalidad del derecho, ¿sí? Pero quedémonos con el concepto de Grossi, incompleto. A lo que se refiere Grossi por incompleto no es que tenga fallas ni que le falte algo, sino que es un derecho que no tiene volviendo a lo factual, no tiene una vocación, o al derecho romano, que no tiene una vocación totalizadora o centralista que abarque a todos. Abarcará aquel grupo humano en el cual convivo. ¿Sí? Y vinculado a la anterior diapositiva, es un derecho que lo debemos entender que se practica, el espíritu es, y en el derecho canónico lo verán con mucho más fuerza, que se remite a la idea de imperfección del individuo. El individuo es un sujeto imperfecto. El individuo es un sujeto carente de algo. Y que la perfección la va a encontrar en la comunidad. Por eso la tierra, la sangre, por ejemplo, en esa primera parte de las características. Por eso la perfección la vamos a encontrar, para el caso de los cristianos, en el cielo. En esta vida tendremos que pagar nuestros pecados, tendremos que comportarnos lo mejor posible para luego, porque somos pecadores, y bla, 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 y por lo tanto el derecho está orientado a eso, para satisfacer de alguna otra manera o cumplir con esa imperfección que nos va a llevar a una perfección que va a estar generalmente, en el caso más cristiano, fuera de la vida propiamente tal. Lo que van a hacer los modernos es decirnos, chao con eso, centrémonos en la vida propiamente tal, pero bueno, va a ser parte de otra clase o cuando vayamos a la modernidad. Pero se remite a la idea de este derecho tiene un espíritu, los distintos derechos que vimos de la imperfección del individuo. Y que volvemos a lo mismo, la perfección está en la comunidad. Por lo tanto, cualquier cosa que rompa el espíritu de comunidad es visto como una traición. Si ustedes ven, vuelvo a los ejemplos de vikingos, etc. Todo aquel que rompa con ciertas tradiciones, con ciertas cosas de la comunidad,
es visto como alguien que rompe el espíritu de la comunidad. ¿Sí? Hoy ustedes me dirán, es mi derecho a hacer lo que quiero, pero claro, eso es un logro, algo que se conquistó siglos posteriores, pero en esta época en realidad esta idea como de que yo hago lo que quiero o tengo derecho a el individuo como figura jurídica y como figura histórica no existe como lo entendemos hoy. Se entiende como un átomo más dentro de un modelo más grande. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? No. No, bien, no, profe. Más o menos. ¿Qué no entienden? ¿Todo? ¿Todo de nuevo? ¿O solamente esto? No solamente esto. Ya. Igual voy a hacer un repaso desde, por así decirlo, desde un principio. En términos simples y rápidos. Tenemos distintos ordenamientos jurídicos, ¿no es cierto? Grossi nos va a decir que de estos distintos ordenamientos jurídicos podemos rescatar ciertas características que son transversales a cada uno de ellos. Las fuimos nombrando, ¿no es cierto? Una característica transversal de estos ordenamientos jurídicos es lo que Grossi llama lo incompleto. Y cuando él habla de que estos derechos son incompletos es porque estos derechos, la tradición cultural que hay detrás, entiende al hombre como parte de una comunidad. Y por lo tanto este hombre es incompleto y que la perfección o que su redención en el caso cristiano la va a encontrar en la comunidad. Por lo tanto es un derecho, volviendo a la diapositiva anterior, que va a estar orientado a la idea del utis socio, ¿sí? De la mantención de la comunidad. Lo importante acá es la comunidad y por lo tanto cualquier derecho que se haga es la comunidad lo importante. Porque el individuo es incompleto. Si es que les sirve de algo, probablemente la distinción más clara que les puedo dar es esa diapositiva en donde le hablaba de la cosmovisión griega, ¿no? Arriba, en el mundo de las ideas, estaba todo, lo perfecto. Abajo, en el mundo sensible, está todo incompleto. Solo a través de la sociedad y a través de otros grupos humanos vamos a ir accediendo a cierta perfección. Pero esa perfección no la vamos a alcanzar. Los modernos sí nos van a decir que la vamos a alcanzar, pero en esa época, por lo tanto, lo que debemos hacer es un derecho que mantenga las características de la comunidad, y cualquier cosa que altere o rompa esa comunidad, entonces pone en riesgo a las propias personas. Tenemos que entender que se vive en una época, insisto, en donde no se vive más de 30 años, hay mucha hambruna, hay muchas pestes, y por lo tanto, al parecer se hace sumamente necesario cuidarnos y cuidarse entre todos. Y cualquiera que rompa ese cuidado, por lo tanto, lo importante no va a estar en qué es lo que quiera o que desee una persona, sino que es qué es lo que es más beneficioso para la comunidad. No sé si se entiende ahí un poco más. Entonces, resumidamente, siempre el humano va a buscar un orden y la protección de un grupo. Entonces, y para que el humano se sienta completo consigo mismo, siempre va a tener que pertenecer a un grupo. En resumidas cuentas. Sí, no, Aaron. A ver, sí te diría sí en términos antropológicos de la reflexión o de la conclusión a la que llegas. ¿Sí? En términos antropológicos, podemos entender que cualquier animal humano o no humano, necesita del otro. ¿Sí? Pero lo que debemos entender es que voy a ir desde adelante, por así decirlo, hacia atrás.
hoy para nosotros debemos generar derechos que resguarden la particularidad y la individualidad de cada uno de nosotros. Lo más importante está en la persona y no en el grupo humano. Esa distinción es moderna. Lo no moderno, por así decirlo, viene a ser esta distinción de la idea de la comunidad. Y cualquiera que no cumpla con las exigencias de la comunidad queda al margen de la comunidad. No es alguien de la comunidad. Por eso son expulsados de las tribus, de las comarcas o de la tradición cristiana, por ejemplo. ¿Sí? Por lo tanto, todo derecho que se haga es para la mantención de ese orden de esa comunidad, porque es ahí donde estamos resguardados, es ahí donde alcanzamos la perfección. ¿Sí? El derecho moderno es el que nos va a romper de ahí, y nos va a decir el individuo y su propia autonomía es probablemente el objetivo y el fin de cualquier ordenamiento jurídico, para hacer la distinción. El fin del ordenamiento jurídico medieval, fundamentalmente, de acuerdo a lo que nos está planteando Rossi, es un derecho basado en la sociedad y en la mantención de los vínculos sociales. Creo que el mejor ejemplo que les podría dar, como volviendo a ser burdo, de alguna otra manera, bueno, ustedes, tengo la impresión que ustedes no crecieron con esa fuerza, pero en la época que yo crecí, en los 80, por ejemplo, no hacer el servicio militar era prácticamente una traición a la patria. ¿Sí? Era mucho más importante, por así decirlo, esta idea de servir al país, por así decirlo, haciendo el servicio militar, que mi derecho a decir, me importa una batería, pescar un arma y eso. Creo que, siendo burdo en el ejemplo, me parece que eso podría ser una distinción clara entre uno y otro. ¿Sí? Va a haber una legislación y una normativa que va a resguardar para que eso se cumpla propiamente tal, que todo individuo, toda persona tenga que hacer el servicio militar para mantener el orden, la paz al interior de un grupo, o vamos a generar una legislación que va a permitir que tú, yo y cualquier otra persona diga, yo no lo quiero hacer, y no me interesa hacerlo. ¿Se entiende ahí un poco más? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, insisto, es un ejemplo burdo, pero para denotar la tensión que estoy hablando acá. Acá hay una tensión de que probablemente aquellos que están haciendo derecho, porque evidentemente no todos hacen derecho, sino que siempre va a ser un grupo de personas, lo va a estar haciendo con esa finalidad, con una finalidad mucho más comunitaria, y quien se adapta o no a aquello es parte de la comunidad, y si no es expulsado, sacado, matado, etc. Versus un derecho que después va a tener las características de singular y va a estar orientado fundamentalmente al individuo y su libertad y autonomía. Hoy ninguno de nosotros quiere perder esa libertad y autonomía, ¿sí? De hecho, por algo hay un grupo de personas que sigue reclamando lo del toque de queda. Probablemente alguno de ustedes lo entienda, si tengo derecho a salir y a moverme, pero probable por eso es que coexisten hoy estos dos elementos, ¿no? Lo comunitario y lo individual. Probablemente en la actualidad lo individual ha prevalecido y prevalece mucho más que esto, ¿sí? Pero en la época medieval, esta idea de individuo autónomo, libre, bla, 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 está en pañales. No ha sido desarrollada, mientras que la idea de las comunidades es una idea prevaleciente, mucho más dominante en la época. ¿Sí? Para terminar,
No logro. Dejar de compartir. Ahí sí. Para ir terminando, el pluralismo jurídico desde Grossi, entonces es la noción de la coexistencia de distintos ordenamientos jurídicos que van a tener una serie de características fundamentalmente orientadas a la territorialidad, a lo consuetudinario, a lo societal y no singular, y fundamentalmente a la idea de la comunidad por sobre el individuo. La gran mayoría de la literatura con respecto a esto va a determinar y establecer que esto es lo que vamos a conocer como el derecho natural. ¿Sí? Acá la idea es que el derecho emerge de manera natural. En algún lado lo encontramos y emerge para ordenarnos. Los cristianos evidentemente que van a decir que tiene una finalidad y emana desde lo que nos dice Dios. Lo que va a suceder desde el siglo XV en adelante es una crítica a esta idea del naturalismo jurídico, ¿no? Y va a aparecer entonces la ciencia y el positivismo como elementos que van a cuestionar y tensionar. Pero acá hay una idea como de un derecho, valga la redundancia, natural, que nace desde las propias personas, como en términos antropológicos, como si fuese lo que nos rige. Volviendo a la diapositiva de Aristóteles, vamos entendiendo qué es lo que necesitamos para existir. ¿Sí? Vamos accediendo a lo que en algún momento nuestra existencia conoció en un mundo anterior. ¿Mm? Y eso es la idea de naturalismo jurídico, de un derecho que emana desde aquello que es lo que tiene que ser. Mientras que el derecho que vamos a construir con posterioridad es un derecho muy individualista y basado en la idea de progreso, por así decirlo. Y qué es lo que necesitamos para alcanzar el desarrollo y el progreso. Y bueno, van a ser las tensiones clásicas que permanecen hasta el día de hoy, ¿no? Las nociones naturalistas del derecho y las nociones contractualistas del derecho. Que es lo que ustedes van a ir viendo con plenitud en la medida que avancen sus estudios. Pero bueno, entiendo que están un poco colgados, ya sea porque no lo leyeron, ya sea porque puede ser un poco denso. Pero vuelvo al inicio de las clases, tanto en la primera sesión como al inicio de esta sesión, les dije que vamos a ir abordando ideas y conceptos. Estos conceptos están nutridos por hechos que nos van a ir dando la idea de cómo se va a ir configurando los ordenamientos jurídicos en cierta época histórica. Trato de vincularlos con la actualidad de manera burda para que probablemente ustedes lo entiendan, pero la idea es que también se metan en este viaje y puedan transitar este viaje tratando de ir entendiendo esto. ¿Sí? Esta era, como les dije, la conclusión fundamentalmente. Esto probablemente podría ser la última clase de la época medieval y probablemente la repitamos, no hay ningún inconveniente, antes de abordar específicamente los distintos ordenamientos jurídicos. Pero me atreví a partir por la conclusión porque probablemente cuando yo voy haciendo clases voy volviendo a esos puntos para que de alguna otra manera ustedes ya sepan de qué es lo que estoy hablando. ¿Sí? Eso. No los lastimo más. Que les vaya bien. Nos vemos el viernes. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Chao, profe. profe, Chao, cuídate. chao. Gracias, Chao, Luego, profe. chao. Chao. Gracias, profesor, muy amable. Que esté bien. Nada, chao, chao. Cerramos. Hasta luego, profe, cuídese. Igualmente, cuídense. Finalizar.